Cuando estamos hablando de un legado, tenemos un muy buen ejemplo de un legado. Esta foto la tomé, si has ido a McAllen, es una pader que tenemos ahí en McAllen. Y la pader dice, A Living Legacy. Y ese es de Pastor Wayman Mitchell, el fundador de nuestro compañerismo. Y Pastor puso esa pader ahí, está grande, entras y es una de las cosas que vas a ver al principio. Porque la vida de Pastor Mitchell es una vida que cada uno de nosotros, aunque somos predicadores, aunque somos hombres, aunque somos mujeres, podemos usar para nuestra vida como un ejemplo para dejar un legado a nuestra familia. En la vida de Pastor Wayman Mitchell es un legado inspirado por Dios. Y a lo mejor tú y yo podemos decir, ¿sabes qué? Pues yo nunca voy a creer un compañerismo, una empresa, una organización tan grande donde mi vida puede afectar tanto. Pero eso no es cierto. Cada uno de nosotros, nuestra vida va a contar. Es dependiendo en qué es lo que vamos a hacer con nuestras decisiones. Proverbios 13:22 dice, el hombre de bien deja una herencia a los hijos de sus hijos. Y a veces leemos eso y dijimos, ¿cómo es posible si yo apenas puedo con mi familia o yo apenas puedo con mis cuentas y mis biles? Pero si aplicamos los principios financieros de Dios, nosotros vamos a poder dejar un legado. Y vamos a poder dejar un legado financiero. Un legado financiero es la habilidad de pasar a tus hijos tus riquezas materiales y espirituales con la educación, con el entendimiento, con el plan de Dios para tu familia. O sea, si tú quieres pasarle a tus hijos una bendición que Dios te ha dado, pero no les das la educación, no les das la preparación, va a ser muy difícil que lo mantengan y que lo siguen pasando a sus hijos. Como les digo, un legado se trata de riquezas, preparaciones y educaciones. Dios nos va a bendecir, pero nos va a bendecir por una razón. Pero depende de nosotros para pasárselo a nuestros hijos. El dinero no es la cosa más importante en la vida, no es. Pero el dinero es importante para la voluntad de Dios. Si no tienes control o dominio en tu dinero, va a afectar tu matrimonio. Va a afectar tu relación con Dios. Afecta a todas las áreas. Cuando agarras ese control, las otras áreas de tu vida son más exitosas. Y si vamos a hacer el plan de Dios como familia, como iglesia, vamos a tener que tener dominio en nuestras finanzas. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos dinero? Ahorita Pastor Mario nos está viendo con unos ojitos como que ojalá que sí tengan para mandarme, o más bien para mantenerme, ¿verdad? Usted se va a sorprender a lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu situación financiera, si tú aplicas lo que estamos hablando aquí. Y bueno, nuestra motivación para ser buen administradores no es tanto de la bendición que vamos a recibir, pero Dios siempre bendice estos tipos de decisiones. Y a lo mejor estás aquí y estás pensando, yo soy una mamá soltera, yo soy un papá soltero, yo casi no manejo grandes cantidades, yo no necesito pensar en un legado. Te estoy diciendo que eso es malo pensar así, porque aunque quieras o no quieras, tú vas a dejar un tipo de legado. Hoy hablé de mi abuelita, de que
que es cómo ella manejó su vida y cómo pudo dejar una herencia, pero no nomás dejó una herencia monetario o de dinero, dejó una herencia espiritual. Ella nos enseñó que hay que poner a Dios primero. Si tú comprabas un carro de joven, ella te hablaba, oye, ¿tú compraste un carro? Sí. ¿Y tú sabes que Dios te dio ese carro? Sí, abuela. ¿Y no has orado por ese carro? ¿Cómo quieres que Dios te cuide en ese carro si no has orado? Y nos hacía que fuera a su casa para orar por su carro, por el carro, para orar por nosotros. Y a lo mejor eso no se acostumbra, ¿verdad? Pero eso nos dejó una semilla de que cuando estamos avanzando tenemos que poner a Dios primero. Yo cuando llegué a la iglesia y comencé a oír que tienes que dar el diezmo, inmediatamente me acordé de mi abuela. Para mí no era difícil. Yo entiendo que a veces es difícil por unas personas, nuevos conversos, que batallan para dar el diezmo. Pero para mí no era difícil. Porque yo me acordaba que mi abuelita me decía, si das el diezmo, Dios te va a bendecir. Entonces, no importa quién somos, pensar en un legado es importante. Gary Vaynerchuk es un empresario a nivel mundial y cuando hablando del legado dice, por favor piénselo, porque lo estás escribiendo todos los días. Nuestros hijos están viendo lo que estamos haciendo, están viendo lo que es importante para nosotros. Lo podemos tratar de esconder, ¿verdad? Decir que las cosas de Dios son importantes, pero realmente ellos pueden ver. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo nunca voy a tener riquezas. Déjame decirte, si te comparas con otros lados del mundo, tú eres rico. Si eres un buen mayordomo, tú vas a producir una cantidad, un nivel de riqueza. Entonces, si aplicamos esto, debemos de pensar de Dios me va a bendecir con algo. Entonces yo voy a tener una responsabilidad cómo manejarlo. Y a veces miramos a personas y se miran que tienen mucho dinero, ¿verdad? Tienen todo, o sea, de las marcas, de los mejores. Y podemos estar confundidos de lo que es riqueza real. A veces riqueza no se mira. La riqueza real está por dentro. La riqueza es la diferencia en lo que ganas y lo que no gastas. Puede ser poco o puede ser mucho. Robert Kiyosaki, ayer les recomendé un libro, el de Padre Rico, Padre Pobre. Él dice un comentario en su libro y dice, el dinero guardado es más importante que el dinero ganado. Mi abuelita siempre me decía, trabajar no es ganar, cuidar es ganar. Entonces, tenemos que cuidar lo que ganamos para que pueda rendirse. Y la verdad es que las riquezas son más fácil que obtener que creemos. Muchas veces creemos, es imposible que yo pueda acumular algo o yo pueda tener más. Pero no es imposible para Dios. Nada le falta a Dios. Dios quiere que creemos en Él. Dios quiere que ponemos confianza, que tomamos su palabra con valor. Si no tomamos la palabra con valor, la palabra de Dios con valor, entonces, ¿por qué debe de Dios bendecirnos? Morgan Housel, el autor del libro Psychology of Money, que es la psicología del dinero, ¿verdad? Dijo, gastando dinero para mostrarle a la gente cuánto tenemos es la forma más rápida de tener menos dinero. Y oyes eso y dices, sí, cierto. Pero vemos que gente lo hace todo el tiempo. Quiere presumir. O como dicen allá, quiere fantochar.
Proverbios 13:7 dice, hay uno que se hace rico, pero no tiene nada, y uno que se hace pobre, pero tiene grandes riquezas. En este libro, la psicología del dinero, habla de dos ejemplos: la diferencia de parecer rico y la diferencia de ser rico. Y habla de dos personas, dos tipos de personas. Y esto nos aclara el comentario de que acabamos de leer, el que dice que estamos escribiendo nuestro legado, aunque lo queramos o no. Y dos personas que mencionan en este libro, uno se llama Richard Fiscon y el otro se llama Ronald Reed. Y Richard Fiscon graduó de Harvard, muy inteligente, era profesional, inversionista, multimillonario, pero le gustaba todo lo bueno, le gustaba de lo mejor. ¿A quién no nos gusta de lo mejor, verdad? Pero hay una diferencia que te guste y hay otra diferencia que comprometes a las cosas importantes para poder agarrar esas cosas. Y lo que pasó en 2008 cuando tuvimos la caída de los bancos es que poquito antes que pasó ese fracaso, él fue y pidió millones de dólares para reconstruir su casa. Su casa tenía un valor de 18 millones de dólares. Y arriba de eso está pidiendo para reconstruir. Pero luego pasa el fracaso y todos sus negocios se bajan, pierde mucho dinero y vienen vendiendo. El banco tuvo que tomar la casa y vinieron vendiendo esa casa por 25% del valor de esa casa. Perdió todo. Y luego hablan de Ronald Reed. Ronald Reed era un mecánico, trabajó en el mismo trabajo toda su vida, vivió en la misma casa, con la misma esposa, toda su vida. Y cuando murió a los años de 92 años. Y cuando murió, salió en las noticias. Y sus vecinos miró las noticias y dicen, oye, ¿por qué está el vecino en el periódico? A ver, vamos a ver. Y salió en las noticias porque él toda su vida trabajó duro, ahorró su dinero y lo invirtió. Y lo invirtió, comenzó a invertir desde que estaba chico, desde que estaba joven hasta que estaba un poquito más viejo. ¿Verdad? 92 no es tan viejo. Y salió en las noticias porque tenía un trabajo normal, pero pudo acumular 8 millones de dólares. Ahora vimos en la mañana, ¿verdad? Los módulos que si comienzas a invertir y le metes, ¿verdad? Y por eso el libro tiene mucho éxito, El millonario al lado, porque habla de gente normal como tú y yo, que si aplicamos principios financieros, si aplicamos estos principios financieros, tenemos la capacidad para avanzar en la área del dinero. Proverbios 13:11 dice, el dinero deshonesto se agota, pero quien reúne dinero poco a poco, lo hace crecer. Entonces, a veces vemos eso y dijimos, no queremos batallar y hacerlo poco a poco. Pero eso sí nos va a dar éxito. La segunda cosa es la preparación. Hay una revista que salió, se llama Smart Asset, y dice, según Estados Unidos, hay 49 billones de dólares en fondos no reclamados. Según la Asociación Nacional de Administración de Propiedades No Reclamadas, cada año se devuelve 3 billones de dólares, pero deja 46 billones de dólares abandonados. Y este dinero queda en las cuentas del gobierno. Ahora estamos hablando de la preparación, pero la razón que este dinero queda en estas cuentas es que mucha gente, por diferentes situaciones, cuentas bancarias olvidadas, seguros de vida que no pusieron beneficiarios, o sea,
no entregas de pagos de reembolsos. O sea, hay mucho dinero que le pertenece a alguien, pero la falta de preparación no llega a la persona adecuada. Es muy importante preparar nuestra familia. La tenemos que preparar con varias cosas. Una de esas cosas se llama un cajón de legado. Ahí es donde tú organizas toda tu información importante para tu familia y haces estas pláticas complicadas. ¿Qué vamos a hacer si pasa esto? La verdad, ninguno tenemos seguro la vida. ¿Qué pasa si mañana no estoy como esposa, como esposo, como madre, como papá? Tenemos que organizar estas cosas para el bien de nuestra familia. Tenemos que dejar instrucciones. Tenemos que dejar beneficiarios. Tenemos que hacer esa planificación patrimonial. Especialmente si Dios te ha dado unos recursos, si Dios te ha dado acceso a unos activos. La verdad es irresponsable de nuestra parte que si Dios nos ha bendecido y no nos preparamos, no preparamos a nuestra familia. Y la última cosa es la educación. Dos cosas que no le van a enseñar a tus hijos en la escuela. La primera es las cosas de Dios, jamás. Al contrario, ¿verdad? La segunda es la educación de las cosas financieras. Por eso ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, es tan famoso porque está educando a la gente que nunca ha tenido un tipo de educación de las finanzas. Puedes tener un doctorio y no sabes manejar dinero. Entonces es importante que nosotros educamos a nuestros hijos con los principios bíblicos, esa educación para que tengan éxito en las finanzas. Tú sabes que una de las cosas más difíciles que hacer es transmitir un tipo de patrimonial. O sea, porque cuando se traspasa las cosas de valor a otra generación y no tienen educación, pues no duran. 3 familias de cada 10 familias que logran tener riqueza, logran pasárselo a la segunda generación. Y solo una familia de 10 que logran tener riquezas pueden pasárselo a la tercera generación. Cornelius Vanderbilt es un industrial, o sea, a nivel mundial, del 1885, o sea, de hace mucho tiempo. Y él tomó $100 y los hizo crecer a $100 millones. En ese tiempo el equivalente para el tiempo de hoy son $200 billones. Y tuvo 13 hijos, pero solo un hijo lo quiso entrenar. Y ese hijo pudo manejar su dinero, mantener su dinero, pero a él tuvo hijos y a ninguno lo entrenó. ¿De qué sirve que ganamos tanto? ¿De qué sirve que le damos toda nuestra vida a trabajar si no vamos a poder entrenar nuestros hijos? Proverbios 22:6 dice: apunta a tus hijos en la dirección correcta, cuando sean mayores no se perderán. Esto cuesta trabajo como padre. Nuestra vida, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha confiado, es como una carrera de relevos. Y aquí tengo otra foto. Esta foto es de Pastor Wayman Mitchell y Pastor Greg Mitchell. Y aquí lo que está haciendo, está orando por Pastor Greg porque le está pasando la herencia del compañerismo. O sea, aquí lo está orando por él porque lo está haciendo líder de compañerismo. Y esta foto la miré en la oficina de mi pastor y me gustó y le tomé una foto. Pero cuando vemos esta foto, debe de ser nuestro ejemplo.
que podemos nosotros lograr las cosas de Dios para nuestra vida, porque todos tenemos un propósito personal, lograrlas, tener éxito y luego pasárselas a nuestros hijos. Pero para que tú puedas hacer esto, tienes que tener dominio, tienes que tener estructura para que puedas pasárselo a tus hijos. Tú sabes que a Pastor Mitchell, uno de los pastores que llegó antes de Pastor Mitchell ahí a Prescott, se fue porque dijo que no había dinero en Prescott. Y luego unos años pasan y llega Pastor Wayman Mitchell, y poco a poco Dios comienza a trabajar, Dios comienza a hacer algo ahí, y ahora tenemos un compañerismo de casi 4,000 iglesias, que son 3,800 iglesias o algo. Pero ¿cómo es posible con alguien no se puede hacer algo y con otra persona se puede hacer mucho? Y lo que me gusta de estas historias que nos dicen de nuestros líderes es que Pastor Greg dice una cosa en uno de los estudios que estaba haciendo y dice, para mí, mi papá era la persona más generosa en todo el mundo. Y lo que me gusta de eso es que la referencia, cuando hablamos del dinero, la referencia que hablamos con las cosas espirituales, o Pastor Greg, cuando él habla de esas cosas, no tuvo que ver una referencia afuera de su casa. Ahí adentro de su casa tenía la mejor referencia para el dinero y para las cosas espirituales. Y eso es lo que les digo, que debemos de ser nuestra meta, que debemos de ser nuestro ejemplo, que para los hijos de nosotros, eso es lo que les debemos de estar enseñando. Entonces, quiero terminar con la tema de el plan de Dios es más grande para nuestras vidas que nosotros pensamos. Quiero enseñarle otra foto aquí. Este señor es Ray Verial y su esposa se llama Vivian. Ray era esa persona que les hablé el otro día, de la persona que llegó al altar ahí a la iglesia de McAllen cuando la iglesia tenía 20 personas y iba a perder todo. Se iba a divorciar, iba a perder su dinero, y luego Dios hizo algo sobrenatural en su vida. Y cuando yo me salvo, ya después que tengo un poquito de tiempo en la iglesia, me hablaron de él y me dijeron de su testimonio, y Dios amplió mi visión para mi vida con este hombre. Y este hombre, aparte que Dios lo usó para ampliar mi visión, también lo vine conociendo. Y se presentó la oportunidad de ser amigos, y luego vino siendo mi mentor. Y cuando digo del plan de Dios para tu vida es más grande que piensas, es que yo jamás pensé que el Señor, la historia del Señor que me hablaban, que Dios lo cambió su vida y que lo bendijo en una forma sobrenatural, iba a ser mi mentor. Iba yo a poder sentarme con él y él iba a poder enseñarme de las cosas de las finanzas. Y lo que me gustaba de este señor es que cuando me sentaba con él, yo quería todas las claves. A veces personas me hacen sentir así, ¿verdad? Dime cómo es esto, dime cómo llegar al éxito, dime cómo. Y él me hablaba con las cosas más básicas. Cada principio que me decía, me lo respaldaba con una escritura. Y este señor invirtió mucho en mi vida y lo vine conociendo nomás como unos 5 o 6 años. Y en esos 5 o 6 años me ayudó a hacer cambios de trabajo, a iniciar una empresa. Me enseñó cómo invertir. Y ahorita me puse un poquito sentimental porque
lo que estoy haciendo el día de hoy, eso es lo que Él quería hacer. Eso es lo que estaba en su corazón. Él quería enseñarle a la gente cómo avanzar, cómo irse de la etapa más baja hasta la etapa arriba. Y este señor para mí fue un buen ejemplo. Y lo que pasa es que así hicimos un podcast ahí en McAllen, no el que es el del video, el que estamos viendo ahorita, el de Jen Lit, pero hicimos un podcast nomás de audio. Y cuando hicimos ese podcast, Pastor Beto, el que está en Bata, el que está en África ahorita, me preguntó y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a decir tu testimonio? Yo fui a decir mi testimonio, y cuando salió ese podcast, llegó a las manos de sus hijos. Entonces yo conozco a este señor y yo lo admiro, yo tengo mucho respeto para él, valúo sus consejos. Y cuando hoy en ese podcast sus hijos me hablan y me dicen, oye, oí un podcast y en tu podcast hablas poquito de mi papá, te quiero conocer y eso. Déjame enseñarte una foto de sus hijos. Estos son sus hijos. Ahí el mayor tiene 17, el mediano tiene 15 y la niña tiene 11 años. En esta foto son los últimos meses que van a ver a su papá. Su papá se va a enfermar y su papá va a fallecer. ¿Verdad? Un día estoy en un expo y me hablan y me dicen, el rey se puso muy malo y ya falleció. Entonces, este señor que me ayudó tanto, que me enseñó tanto, ya no tengo acceso a él. Y tampoco sus hijos tienen acceso a él. Y podemos ir al otro, al que estaba anterior. Cuando él tenía 35 años, 33 años, él escribió un libro. Y escribió un libro para sus hijos. Y en ese libro está lleno de escrituras, está lleno de consejos. Y ahí en ese libro dice que su hija ni nacía y su hijo, el mediano, tenía 3 años. Y ya estaba escribiendo un libro para sus hijos. Entonces, este señor fallece, tienen ese libro y lo tienen, es personal para ellos. Y cuando hacemos este podcast, me hablan y vienen y me comienzan a decir de su papá, comienzan a decir de este libro. Y ellos quieren ser hombres de negocio, quieren ser como su papá, pero no saben cómo. Y su papá ya no está. Entonces, ellos me dicen, ¿es posible que tú me enseñas lo que mi papá te enseñó a ti? ¿Es posible que tú seas mi mentor? Como mi papá era tu mentor. Y pues, ¿qué les vas a decir, no? Les digo, sí, seguro que sí. Pero me pongo a pensar en esto, en esa historia, que Dios me dejó ser parte de la vida de este hombre. Y jamás yo pensé, cuando él me estaba entrenando, él me estaba dando consejos, que un día yo iba a estar sentado en mi oficina y sus hijos iban a estar escuchándome a mí hablar, como yo me sentaba en su oficina y él me daba consejo. Entonces, lo que hacemos con nuestra vida es mucho más importante a veces de lo que pensamos. Yo sé que cuando Ray me estaba entrenando, yo sé que él no estaba pensando que un día yo iba a estar allí por sus hijos. Ese libro que te enseñé, ese era personal para sus hijos. Pero su hijo mayor vino conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Nadie evalúa a mi papá como tú lo haces. Nadie habla de mi papá como tú lo haces. Y yo les dije, yo hablo de tu papá de esta forma porque él realmente invirtió en mi vida. Y dijeron,
Sabemos que lo respetas mucho y quieres nuestra familia y me trajeron un libro para que yo lo leyera. Y en este libro quiero leerles una parte poquita. Dice: Aarón, tu papá no leyó o ni entendió la Biblia hasta que tenía 29 años. Mirando la Biblia hoy, veo que muchos de los problemas de mi vida pudieran ser tratadas con la Biblia. En este libro encontrarás todos los aspectos de la vida. Algunos de ellos son lo siguiente: cómo llegar al cielo, cómo estar felizmente casado, cómo estar bien económicamente, cómo tener paz, cómo ganar las batallas de Satanás, cómo tener un corazón humilde, cómo orar, cómo vivir una vida cristiana, cómo tener el corazón y la actitud correcta. Y sigue en este libro diciendo: yo hice todo lo posible para leer la Biblia, estudiar la Biblia y que ustedes me vieran de chiquitos, para que ustedes tuvieran referencia qué era mi importancia. Entonces, lo que Ray hizo para mí, ahora yo tengo la oportunidad para hacerlo para sus hijos. En este libro termina y hace un comentario y dice: una de las oraciones que yo tengo y que yo hago cada día es yo oro que Dios puede usar mi vida como un testimonio. Y me pongo a pensar, él murió a los 46 años y ahora yo estoy compartiendo mi historia y es casi imposible compartir mi testimonio, mi historia, sin usar a esta historia de este señor. Y yo me pongo a pensar, Dios sí cumplió con su oración. Aunque él no esté aquí, todavía lo estamos usando como testimonio. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué vas a pasarle a tu familia? No se trata de más dinero, pero ¿qué vamos a preparar y qué vamos a educar para nuestra familia? Esa es la pregunta que tenemos que preguntarnos, y nuestras decisiones van a llegar a ese tipo de respuesta, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo en esta noche.